Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias por acompañarnos en este proyecto que se llama CREC. Nuevamente continúo aquí con Isidro. ¿Cómo estás, Isidro? Bien, bien, Alberto. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos nuevamente. Y pues sí, vamos a darle una vez más a este episodio que nos quedó incompleto, digámoslo, que se tuvo que dividir en dos partes. Sí, exacto. La inauguración dio muchas cosas que hablar. No hemos abarcado ni la mitad. Yo quiero empezar con una pregunta. Para ti como usuario, Isidro, y para ustedes que nos escuchan, ¿qué es lo más importante cuando viajas en avión? O sea, me refiero a qué es tu prioridad cuando llegas al aeropuerto. Ok, cuando llego al aeropuerto, mi prioridad es no verme saturado si es que no he hecho mi check-in, porque hay algunas aerolíneas que desgraciadamente no lo permiten virtual o que por X o Y razón no funcionó la plataforma y pues tienes que ir a hacer el check-in físico, ¿no? Creo que eso, la saturación, sí supondría un problema, una molestia. Y en segunda, la organización y que te den un lugar donde esperar correctamente el vuelo. Creo que para mí, e incluso para mis familiares, es lo que hemos visto que nos causa más conflicto. ¿Por qué? Porque incluso te puedo hablar de una experiencia que tuve hace unas semanas donde viajamos al sur del país y lo único que te ponían era sala B, pero dentro de la sala B hay como 15 puertas y no nos la entregaron hasta como 15 minutos antes de estar por abordar. No sé si eso dependa de la aerolínea, del avión, de que si hay problemas o no, pero definitivamente fue algo que nos tuvo ahí como con el pendiente, que sí fue molesto, vaya. Exacto, yo coincido con lo de la organización, la planificación y la planeación de todo el aeropuerto en cuanto a la aerolínea, el check-in, es muy importante. Sin embargo, yo considero muy importante el tiempo. A veces el tiempo en los aeropuertos es extremadamente largo. Si son internacionales los vuelos, hay que llegar con 3 horas de anticipación. Si son nacionales, 2 horas de anticipación. A veces no notamos que esas 2 horas que pierdes te las hubieras aventado en el coche, te las hubieras aventado en el camión. Creo que sí tienes razón. También algo que nos preocupó mucho en esta ocasión anterior fue precisamente que como éramos varios de la familia que íbamos a tomar el vuelo, nos quedábamos pensando en cómo íbamos a llegar ahí si no había transporte público a la hora que iba a ser el vuelo, precisamente porque se necesitan horas de anticipación, como bien comentas. Exactamente. Y esto surge porque lo primero que quieres cuando viajas es irte, subirte al avión y vámonos, disfrutar de tus vacaciones, de tu viaje, de negocios, lo que sea. Entonces, el tiempo causa una polémica. En cuanto al AIFA, el Felipe Ángeles, sonó muchísimo el cuánto nos vamos a hacer de aquí a allá, ¿no? Precisamente. Y yo quiero denotar que los dos hemos tenido esta experiencia en cuanto a viajes extranjeros, donde los aeropuertos justamente no están ubicados dentro de la ciudad. Claro, de hecho, creo que ni siquiera me había puesto a pensar en esto hasta que estuvo retumbando todo el día de la inauguración, incluso días antes, que no, que te vas a hacer 3 horas, que no, que cuesta, ¿qué? ¿Cuánto puso el tipo ese en su captura de Uber? Diez ¿3,000 pesos? mil pesos en Blue. Poniendo el aeropuerto Felipe Calderón en vez de Felipe Ángeles. No sé a cuál aeropuerto iba este señor. Eh, no sé, creo que tienes razón. La oportunidad que yo tuve para salir del país fue a Estados Unidos
Y pues sí, no. El aeropuerto no estaba relativamente cerca. De hecho, yo vi el mapa antes de llegar a aquella ubicación dentro de aquel país. Y incluso, bobamente, tontamente, yo pensé que podía salir a pie. Ahí, detalle importante, no puedes salir a pie de muchos de los aeropuertos que están alrededor del mundo, quiero pensar. Porque, Que te salías y estaba el metro luego, luego. sí, de hecho. Y justamente esa experiencia quería contar. Cuando yo salí del país, fui a Chile, llego a Santiago de Chile y, y realmente me pasó lo mismo que a ti. Quiero salir del aeropuerto y te topas con que, oh, no hay nada, nada de nada. Afortunadamente tuve amigos que ya habían ido antes y me dijeron, tienes que tomar este medio de transporte que es colectivo y te lleva a la ciudad. Voy y como eran altas horas de la noche, pues el tránsito no era tanto. ¿Qué te gusta que me haya hecho 45 minutos en el transporte? En lo que empieza a dejar a algunos pasajeros, en lo que te llega a tu destino, etcétera. Entonces, cuando ya me regreso a México, tuve que tomar un autobús para el aeropuerto con 2 horas de anticipación, porque no sabía cuánto se iba a hacer de tiempo de traslado en hora pico, que eran las 2 de la tarde. Y pues, repito, el tiempo de anticipación para el vuelo internacional, que era de 3 horas. ¿No? Exacto. Entonces, mi vuelo tiene una escala en Colombia y mi idea dije, pues qué chido, me salgo porque Aproveche. la escala era larga. Creo que eran 6 horas o 7. En Colombia me quedé. Y oh, sorpresa, también el aeropuerto estaba lejísimos de la ciudad. Me dijo el policía, ¿sabes qué? Es que sí se puede salir, pero si no llegas, pues... Ya lo perdiste. Exactamente. Entonces, era un volado si me iba. Y entonces, aquí quiero llegar a que veamos que tal vez la ubicación del AIFA es la mejor. La mejor porque descentraliza este servicio. El recorrido tal vez es un poquito más largo para algunos. Recapitulando lo del episodio anterior, a lo mejor los del estado les queda mejor. Y en este caso a nosotros nos quedaría mejor el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sé qué pienses. De hecho, creo que sí estaba como un poquito ahí pensando en el tema. ¿Por qué? Porque ya con tu experiencia y también con la mía, también he hablado con algunos compañeros, amigos, y lo que siempre se habla, porque evidentemente ellos fueron a Europa en este caso, ¿no? Y pues sí, o sea, siempre dentro de su planeación, a la gente que ya tuvo la oportunidad de ir allá al continente europeo, es una base la cuestión del transporte, ya sea del aeropuerto al hotel o del aeropuerto al punto donde quieran llegar, ¿no? Bueno, por obvias razones. Sin embargo, lo que sí comentan es que, pues independientemente del país donde se vaya a hacer esta visita, la mayoría de bueno, creo que nadie me comentó que tuviera la oportunidad de un aeropuerto dentro de la ciudad como tal, así como de decir, ¿sabes qué? Pues o aquí en el metro o aquí en tal punto ya llegas al hotel si quieres en transporte público o incluso caminando, ¿no? Casi eso no sucede. Donde sí he visto que hay mucho eso es en China, en Japón, como que allá sí está más democratizado eso de que haya transporte público o colectivo hacia los aeropuertos, pero pues ninguno que estuviera dentro de la ciudad de los que me platicaron, ninguno. Exactamente, y también se menciona el tema del Uber. La problemática del Uber, de Didi, de estas aplicaciones de transporte privado, donde no se puede acceder. En México en ningún aeropuerto se puede acceder con él. Recientemente tuve un viaje de trabajo a Chihuahua y resulta que el Uber nos deja, ¿qué te gusta? Como 300 metros Antes. antes para que nosotros camináramos con las maletas. Íbamos tarde para el colmo y correr con las maletas porque
al pobre chavo lo multaban si se metía al estacionamiento. No manches. En Chile y en Colombia pasaba lo mismo. Entonces, vean que no es una cosa solamente de México. De hecho, híjole, es que sí también es un tema ese, ¿eh? Justamente en ocasiones que he tenido que verme forzado a llegar ahí al aeropuerto, ya al llegar o al irme, siempre, si me voy en Uber o Didi y no con un amigo o familiar que me lleve, pues sí me hacen el comentario, fíjate, de que, oye, ahorita que nos bajemos, como que me das un abrazo, ¿no? Para que piensen que soy familia, porque si me ven y con el celular lo voy a bajar y voy a quitar mi soporte para celulares que normalmente tienen, dicen, ¿sabes qué? Ahorita yo que entra a tal vialidad, ya quito este celular, lo bajo, no te voy a dejar de proporcionar la seguridad que esta plataforma da, pero lo voy a poner en la guantera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si me ven que traigo el celular y que soy de Uber o Didi o lo que sea, entonces ahí me van a multar o voy a tener un problema o X cosa. Y por favor, pues llámame por mi nombre, despídete de mi nombre y si quieres darme un abrazo, pues bienvenido también. Y así ya piensan que soy familia. Exactamente. Entonces, son problemáticas que a veces no le ponemos la magnitud correcta. Solamente escuchamos lo que nos dicen los medios. ¿Cuánto se va a cobrar para llegar al aeropuerto en el Uber X? Y de repente sale la noticia, no va a permitirse el acceso de Uber al Felipe Ángel. Y ya empiezan los whitexicans. Hay un término que escuché, los wanaxicans. Los One-Night-Sicans. Los wanaxicans. Entonces, fue muy interesante escucharlo apenas recientemente. Fue muy interesante escucharlo apenas, porque sí hay una parte en esta crítica acerca del aeropuerto Felipe Ángeles donde denota el clasismo y la segregación de clases. ¿A qué me refiero? ¿Qué imagen vamos a dar al mundo respecto a nuestro aeropuerto? Si es que ahí venden tlayudas. Van a llegar el turismo internacional y va a haber tlayudas y qué pena. Cuando en realidad, ay, es que... Es lo que todos quisiéramos, llegar a otro país sí. Y ver su comida tradicional. Directamente, ¿por qué? Porque yo creo que tú y yo lo hemos visto. Vas a cualquier lado y solamente encuentras las cadenas de siempre, con la comida de siempre, que es la comida norteamericana. Exacto. ¿Y quién te dice que es lo correcto? Ajá, el hot dog, la hamburguesa. O sea, si yo llegara al país y inmediatamente ya me empezara a empapar con la cultura, porque la comida es cultura también, ¿no? Su gastronomía del propio lugar donde llego, pues sí, para eso voy, ¿no? No vas a venir a México y te vas a comer una hamburguesa. Vas a ir a buscar el McDonald's o el Carl Jr. indirectamente, ¿no? No, pues vas a ir a vivir la experiencia completa. Entiendo que a veces por limitaciones o problemas médicos, pues sí tengas que tener dietas que no contengan X cosas o así. Pero, o sea, que hayan sacado ese comentario de qué pena que llegando y vean tlayudas. O sea, eso que ni siquiera saben el contexto completo, porque hubo varias personas que reportaron en Twitter que, o sea, y con videos y todo, no es nada más así como que a lo que dijeron y ya me quedo ahí. La señora no estaba vendiendo tlayudas, una de las dos, porque eran dos señoras. Hay más historia, no era solo una señora, eran dos señoras. No estaban en la sala de llegadas ni de salidas. Estaban en un espacio, digámoslo, público, abierto, donde, pues como que digamos que no hay problema, porque no hay un peligro de seguridad, no hay un problema de seguridad más bien, el hecho de que ellas estén ahí. Yo también al inicio, y no se los voy a mentir, yo también al inicio vi las tlayudas y dije, ¿cómo somos bien chingones los mexicanos? No, neta, no perdemos ni una sola oportunidad. Y sí dije, chale, pues que se vea esto primero y luego pensé también y dije, pero pues es que si yo viviera ahí cerca y a mí se me ocurriera, yo lo hubiera hecho. Sí, es una oportunidad económica
Increíble, ¿no? Ahora, imagínate que si hubiera hecho el de Texcoco y hubiera pasado lo mismo, que hubieran dicho, ay, no. Sí, sí, sí. A lo mejor historias totalmente distintas. Seguramente sí hubiera salido ahí el clásico señor, ya siéntese de que todo quiere acá de super etiqueta y todo. Pero, o sea, es que a lo que voy con esto es, a pesar de que sí pensé de cierto modo igual, también dije, es que, pues, ¿qué tiene de malo? Y a lo que venía con lo anterior de que hay videos de estas señoras, es que me parece, porque yo no vi en ningún momento que recibieran dinero, que hasta las estaban regalando. ¿Qué tal esa onda? O No, sea, no, no se ve en ningún momento. ¿Quién sabe? sí, no lo puedo Ajá. asegurar como lo digo, pero, o sea, imagínate que tú eres la señora de las tlayudas del centro y quieres ir a ver el chisme del nuevo aeropuerto, ¿no? Y que no solamente eso, porque sépanlo, en las clases bajas es más fácil que tú te vayas a un barrio popular y pidas agua, comida a un total desconocido y sí te lo den, a que vayas a un barrio de alta sociedad, entre comillas, y en sus mansiones les toques el timbre y ni siquiera te van a abrir. Sí, porque es un mendigo, Pues ¿no? sí, exactamente. Ese clasismo que dicen que no existe. Y lo voy a retomar con lo que dijiste, las señoras estaban en un lugar público. Cuando vendes algo y te metes a un lugar, no sé, a Liverpool, no te puedes meter con ciertas cosas. Ya empieza a haber, según la tienda, una discriminación. Es decir, si tú no vienes vestido de cierto modo, o eres un ratero, o no vas a comprar nada, entonces que vete de aquí. Sí, de hecho, pues quiero anotar que a mí sí me han seguido en el Liverpool. El A, guardia, ¿no? a mí también, justamente cuando compré esto, yo cuando voy a la plaza, pues me voy en pants, porque a lo mejor voy al gimnasio, o porque tengo hueva. Y iba con mi pants, con unos tenis, imagínate Nike, pero pues ya yo creo que ya la piratería dicen, este viene muy fachoso. Pues sí, porque aparte de todo, pues aunque te compres unos tenis originales o de muy alta gama, si eres un moreno como nosotros que no aparenta nada de dinero, siempre va a dudar, aunque sí sea original. Exactamente, entonces llego y pido este aparato y me lo llevo y pago con la tarjeta de Liverpool y hasta el gerente se me queda viendo así como, ¿qué onda, no? Y yo así como de, pues, ¿qué onda contigo? ¿Por qué me estás discriminando por mi forma de vestir? Y fue tu institución la que me dio la tarjeta, amigo, ¿sabes? Ajá, o sea, y no es algo barato, entonces yo creo que es lo que más le impresiona, pero eso es un claro ejemplo de que el clasismo existe. Y eso pasó en esta inauguración, amigos. Esto pasó en la inauguración. Digo, viendo la necesidad de algunas personas, las señoras de las ayudas, repito, fueron la noticia. Parece que lo tomaron como el buque insignia para desacreditar todo el proyecto. Fue una tontería totalmente, porque las señoras no tendrían que ser el foco de eso, pero pasó. Pero también hubo gente que estaba vendiendo recuerditos, llaveritos, tazas, gorras. Publicidad de AMLO que sabemos Sí, que pasa no solo con él. sí, de hecho también yo creo que tiene que ver mucho el hecho de que ya en corto tiempo viene el tema de revocación de mandato, que es una consulta popular que va a venir en el mes de abril. De hecho, pues me imagino que cuando estemos sacando este capítulo van a faltar pocos días para que esta consulta popular sea ya una realidad. Y pues ahí viene otro capítulo interesante. Pero sí quiero recalcar que, pues así como esa segregación, ha habido muchos problemas con respecto a los temas del aeropuerto, simplemente porque se le puede dar el sentido que uno quiera. Hay un periodista que se llama Loret de Mola, hijo, porque hay un padre, personas distintas, no sé cómo fue que hubo tanta disparidad, pero bueno, eh,
el aeropuerto chafa, del presidente chafa, de la transformación chafa, y o sea, así se la juega, solamente con la descalificación. Yo creo que cuando en vez de investigar y te pones a opinar nada más, entonces lo tuyo ya no es periodismo. Pero bueno, eso a lo mejor será otro tema. Exactamente, las críticas de esta nave, ¿cómo le dicen? Bodega Aurrerá, La central avionera. la central avionera, estas opiniones donde no tiene sentido lo que dicen. Y precisamente inicié con este tema de qué es lo importante para ti. Porque lo importante sería irme lo más rápido posible de mi destino X al destino y regresarme justamente por lo que tú comentas, que no hay ni siquiera dónde esperar, no hay ni siquiera dónde sentarse. Entonces, la inmediatez debería ser rápida. Y el tiempo de espera el menor, entonces lo que menos te debería preocupar es si se parece a una bodega horrera, o sea, las cosas estéticas. También hay mucha crítica a los baños. Es bien chistoso y bien curioso como hubo comentarios donde, ay, los baños de los luchadores, ya quiero entrar ahí, comentarios súper clasistas, que no parece correcto. Los luchadores y la lucha libre es cultura mexicana. Obviamente hay a quien no le guste, obviamente hay a quien sí le gusta. A mí en lo particular no me gusta, sabemos lo que significa. Pero si me dicen en el extranjero, oye, la lucha libre, pues yo sí puedo contestar qué es. Sí, dar un contexto, ¿no? Exacto, yo puedo decir, sí, es que el santo me dicen, el Blue Demon, y dices, pues sí. O sea, no es como que, ¿quién es ese? ¿No? O sea, eso no viene de mi clase social. Claro. Entonces, es negar la cultura y tus raíces, y creo que es una tontería increíble. Me pasó en los baños de Colombia, donde había estos baños con estas tarimas transparentes donde tú estabas sentado y pues te veías sentado y veías al otro sentado, y a lo mejor se ven bonitos de cristal, minimalistas, con esta arquitectura característica, pero no son tan cómodos. Exactamente, porque es que el pensar que vas a ir al baño y que vas al baño porque es un lugar en específico donde tienes la privacidad, donde tienes la oportunidad de hacer tus necesidades básicas para desechar lo que tu cuerpo ya no necesita. Y si son así de expuestas como tú comentas, pues qué onda, ¿no? Sí, exacto. Y claro, como arquitecto y como arquitectos muchos cuestionan si este uso de materiales, de fotografías, de acabados fueron los correctos. Pero algo sí les voy a decir, el acabado no define la calidad de la construcción. Eso es una falacia de la arquitectura, donde si tú pones un piso de mármol, es mejor que una loseta. Sí, creo que ahí es un poco impulsado por el marketing que ha habido, ¿no? Así de, si tú tienes piezas grandes de mármol, eres millonario. Ponlo en tu casa porque si no, no vas a estar a la altura del lugar donde estás construyendo, de lo que tu casa refiere, ¿no? Acabados, como dices, ajá, sí. Sí, exactamente, es una falacia y claro, todo material lleva una función y un motivo. Y en este caso, que critiquen los baños, ya los quiero ver cuando romanticen esos baños y pongan hashtag AIFA, hashtag en los mejores baños de México, hashtag mi cultura me representa. Sí, claro, porque se vuelve parte de ese motivo turístico, ¿no? Exacto. Porque vamos a poner un ejemplo más claro. Se va a volver eso un centro turístico por sí mismo. El hecho de que tenga ahí 3 museos, porque uno me parece que es de ferrocarriles, el otro de aviación y el otro de los mamuts encontrados dentro de la propia construcción del AIFA. O sea, ya por sí solo va a ser un punto turístico importante, ¿sí? En el que si tú decides ir un día, no solamente vas a poder ver el aeropuerto y conocerlo,
y ver que está en funcionamiento esta primera parte, sino que te puedes meter a los museos y vas a ver también que ya hay construcciones habitacionales para las familias de los militares, me parece también. Sí, También hay escuelas, o sea, es todo un proyecto súper completo ahí. Quiero hacer un paréntesis, un comentario con respecto a esto que dijiste de los baños, porque recuerdo mucho una publicación que leí en cuanto se empezaron a mostrar estos temas de la cultura mexicana, y más con respecto a la lucha libre. Esta persona que hizo la publicación hizo énfasis en que la lucha libre mexicana ha sido el parteaguas para muchos otros, bueno, otras variantes de lucha libre alrededor del mundo. ¿Sí? La muestra más obvia y más famosa y que más dinero genera a nivel mundial, si ustedes quieren, pues va a ser la estadounidense, por obvias razones, la WWE, o no sé si tiene otro nombre, según yo es WWE, que en este mismo hacen la aclaración de que precisamente al público norteamericano pues, le gusta la comedia. Le gusta la comedia mexicana, en el sentido de que hacen mucha historia, no tanto la comedia a nivel de risa, ¿sí? Dándome a entender, sino cuando hablo de comedia, hablo de las comedias mexicanas, que le echan mucho choro y le echan mucha historia para poder seguir vendiendo más cosas, ¿sí? Otro ejemplo que dio en esa misma publicación con respecto a la lucha mexicana y cómo ha dado auge a otros países a hacer la versión propia, es en Japón. En Japón hay una cultura hacia la lucha libre que se respeta mucho. Bueno, es que también en Japón todo se respeta un chingo, ¿no? sí, no, No no sé, niegan nada de es muy cualquier. diferente. Pero a lo que me refiero es que ellos mismos saben que su lucha libre es un espectáculo y que sus raíces vienen de acá de México. O sea, a lo mejor no puedo como profundizar tampoco mucho en el tema de la lucha libre porque no tengo todos los conocimientos, no soy un fanático, al igual que tú, no soy pro lucha libre, eh, pero pues también respeto a la gente que le gusta y como bien dices, es un tema cultural, creo que es algo que no se debe de perder, de hecho me parece que poco a poco como que la juventud empieza a querer otra vez volver a estos lugares de entretenimiento y está muy bien, a mí me parece de lo mejor. Esto nada más lo comento así en el paréntesis porque sí me pareció injusto que cuando sacaron que los baños iban a ser temáticos, cuando se sacaron las fotos sobre la época de oro del cine mexicano, nadie dijo nada. Todos, pues, de cierto modo, como que respetaban. Las Catrinas. Exactamente, exactamente. Ay, Lo de Día de Muertos en general estuvo muy bien. Pero nada más llegaron a la lucha libre y ay, parece que sacaron las garras. Y sí, sí me pareció molesto porque dije, oye, pues si no te gusta, por qué lo que tú dices es la realidad? ¿No? sí, exacto. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Exactamente, a lo mejor tienes razón en tu microuniverso o incluso a nivel familiar, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que la lucha libre es basura y todos te van a dar la razón. Pero pues México son más de 100 millones de habitantes, hermano. Y es una historia y una cultura que viene desde antes que naciéramos nosotros. Exactamente, o sea, ya nada más el hecho de decir que hubo cine dedicado a la lucha libre, ¿sabes qué? Es que hay muchos otros temas, hay muchos otros apartados de la cultura mexicana que a lo mejor no tienen esa notoriedad. Y si así lo tuvo la lucha mexicana, pues qué mejor. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, vamos a dejarlo salir también. ¿Recuerdas que este proyecto fue un poco sacado por medio de la consulta popular? Sí, esta consulta que se realizó por AMLO para ver si se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, que no hizo mucho ruido porque, bueno, cuando ganó Andrés Manuel, ni siquiera el INE celebró ni nada, así como solamente los simpatizantes sabíamos que había ganado y ni siquiera
se hizo tanto ruido por parte de los medios como cuando ganó Peña, ¿no? Claro. Que Televisa no lo sacaba de ahí. Y aún así sí fue impactante, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tocó a un familiar que estuvo en las casillas o algo había pasado. Mira, la necesidad de estar en la casilla era por alguna razón importante. Pero el chiste es que fuimos a ver el conteo final de las casillas. Ya ves que ponen su cartulinota grande donde ponen el número de votos y todo eso. Y pues en mi colonia obviamente ganó Andrés Manuel, aplastante, derrota de los demás. Pero fue curioso porque al lado había una farmacia y entonces en esa farmacia estaban viendo las noticias y nosotros al estar esperando que sacaran la cartulina y justo en el momento en que estaban como ya caminando a poner la cartulina, es un como parque pequeño donde hicieron eso que les comento. Luego hay una farmacia enfrente. Estaba viendo las noticias y salieron los opositores, los otros candidatos, a reconocer su derrota. Antes de que el INE dijera pío, antes. Y la verdad sí fue fue muy raro. Te lo voy a decir que fue muy, muy raro porque, pues, es que ya estaba en la cantaleta, ya estaba en la mente el decir, ¿sabes qué? Pues ya perdió otra vez, ¿no? Ya le van a hacer lo mismo. Y también como que a la vez decía uno, la tercera es la vencida, pero a la vez decía uno, ay, no, es que no va a ganar, no lo van a permitir, ¿no? Pero eso nos habla también de que cada voto cuenta y definitivamente la gente votó por esta persona, mucha gente votó por esta persona en la contienda electoral donde más personas han participado en la historia de México. Así que dentro de lo que va ahora la consulta que se hizo para lo de los proyectos de nación que tiene, bueno, que tenía contemplados y que ahora ya se están llevando a cabo, estaba esta cuestión del AIFA. ¿Cómo viviste toda esta cuestión de la consulta? Si se puede saber cómo votaste, digo, ya pasó, no es algo que vaya a afectar. Y cómo ves que se ha desarrollado de ahí hacia acá. Mira, aquí en la colonia no hizo tanto ruido. No era algo que se estuviera distribuyendo, que dijeran consulta para cancelar el aeropuerto, precisamente por el tema del INE, porque sabemos lo que está pasando ahorita con esta revocación que se va a hacer. Y vaya, al final sí se hizo, se votó. Y yo voy a ser sincero, voté para que lo cancelaran, como en el episodio anterior. Ya di muy buenos motivos. En este caso, nada más quisiera abrir un paréntesis para que quitemos esa falta de ética entre los arquitectos. Muchos arquitectos ahorita a mi alrededor se está haciendo esta crítica de es que pinche aeropuerto chafa, es que está bien mal diseñado, es que se ve como una bodega, como reitero, etcétera. Y me parece sorprendente que entre nosotros como arquitectos digamos eso. Digo, es claro el ejemplo de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, como lo dice la introducción de este podcast. Entonces, sí, yo voté para la cancelación de Texcoco. ¿Por qué? Porque había menos impacto ambiental, menos impacto económico, menos centralización. Y fue bueno porque a lo mejor la cultura de la participación ciudadana no está bien enfatizada en cuanto al mexicano. Solamente votamos cuando es por presidente, porque lo demás que nos importa, cuando no sabemos que hay diferentes niveles de gobernatura. Y yo lo tomaría como una buena respuesta.
La verdad, el pueblo mexicano, como dices, nadie esperaba que ganara AMLO. Ya nos esperábamos otro fraude. Eh, Resulta que gana y resulta que empieza a hacer estas consultas. Yo las veo bien las consultas. En el próximo episodio hablaremos de la revocación. Sin embargo, yo tengo una postura así como que me hace ruido justamente con este proyecto del AIFA, con la adjudicación directa de contratos que hubo. Eso sí fue un tema de, ay, a ver, espérate, también no hagas lo que Sí, o sea, te estás estás diciendo. quejando de algo y resulta que haces algo, si no igual, más que parecido, ¿no? Ajá, exactamente. Y le das armas a la oposición, a los medios, a atacarte. Y la otra es la protección de estas mega obras, donde nadie las puede cancelar. Son proyectos de la nación, donde ya no hay transparencia en cuanto a los... Sí, que le puso el candado de que son proyectos de seguridad nacional, ¿no? Exacto, donde ya no ves presupuestos, gastos, etcétera. Eso sí se me hizo medio raro. No está mal porque ya cuando llegue el momento hablaremos del Tren Maya. En este momento es el AIFA. Sin embargo, es como, a ver, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A que llegue alguien y quiera cancelarlo? Entonces, Sí, es un poquito como complicado, ¿no? Ahí el hecho de que haga esos candados de seguridad para sus proyectos. Digo, a final de cuentas sí entiendo. ¿Por qué? Porque me molestaba mucho antes que nadie se preguntaba nada, ¿sabes? Todas decían, ah, va a haber tal proyecto. Ah, qué bueno, ya va a funcionar para esto. Y ya, ahí se acababa todo. Cuando se habló del Naim, desde el inicio hubo grupos ambientalistas y de protección tanto animal como, bueno, de la flora y fauna en general, vamos a decirlo así, que pues levantaron la voz. O sea, no fue algo de la nada y que de repente, ¡pum!, ya se vio que hay mucha oposición. No, 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 para nada. Desde el inicio dijeron, ¿sabes qué? Es que aquí hay ciertas especies que solamente vienen aquí o que son endémicas incluso, ¿no? No puedes hacer esto porque sería un impacto ambiental demasiado grande. Al igual que tú, yo también voté porque se cancelara el Naim. Pues sí, más llevado allá porque me di cuenta de que hubo muchos sobrecostos. O sea, si ya habían aumentado y aumentado y aumentado cuántas veces el costo final y apenas iban a la mitad del proyecto según sus estadísticas. O sea, ¿qué nos dice que no iba a costar el triple, el cuádruple de lo que ya estaba dicho? Entonces yo dije, no, sabes que esto es un pozo de nunca acabar, mejor que yo voto, mi voto es, ¿por qué? Porque lo cancelen y que se haga el proyecto que se supone que es más económico, esperando que sí se cumpla de esa forma. Y tú ya planteaste también una interrogativa en el episodio anterior de ese dinero presupuestado es para esta primera parte o para todo. Y si es de esa forma, entonces si fue para todo, pues muy bien y perfecto, pero si es nada más para la primera parte, entonces, ¿qué tanto más falta, no? ¿Qué tanto más gasto va a suponer la segunda y tercera etapa de este proyecto? Entonces, viene la consulta, sale que resulta que se cancela, se pone en marcha este proyecto y 2 años y medio, venos aquí ya inaugurando esta primera parte, viendo que sí hay un resultado, gracias al documental que presentó Epigmenio Ibarra un día antes, se estrenó un día antes de la inauguración de esta primera etapa, vemos que el general encargado de la obra comenta que estuvieron incluso abogando con las empresas que les otorgaran descuentos, aunque sean significativos o simbólicos, con respecto a los gastos totales de los proyectos individuales que cada empresa iba a tener. No sé si lo viste. sí, Hicieron el hincapié de que aunque fuera un 3, un 4, 5% de descuento, eso todo se volvió a reinvertir en tecnología y en cosas que iban a estar funcionando dentro del propio aeropuerto.
Y vuelvo a lo mismo. Creo que el hecho de que lo hiciera, o bueno, que tuviera la batuta el ejército, el cuerpo de ingenieros del ejército, es, es como muy importante para mí. ¿Por qué? Porque antes de esto, la forma en que yo, o incluso muchos mexicanos veíamos al ejército, era violenta, solo para la violencia. O sea, si tú veías al ejército, al menos yo decía, me voy a ir al otro lado. Daba miedo como si no fueran ciudadanos, como si fuera... Exactamente, o sea, y si los veías dirigirse para el norte, yo me iba al sur, te lo juro, o sea, no importaba el momento, la hora, lo que fuera. Si yo veía que iban como apresurados, como presionados, entonces yo decía, es que para allá hay un problema, ¿no? Y si ya para que entre el ejército, o sea, ya no la policía, sino el ejército. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que muchos mexicanos, al igual que yo, en algún punto nos olvidamos de que hay educación dentro del ejército, que dentro son de la parte de marina, nosotros. y que son parte, y que son ciudadanos, al igual que Exacto. nosotros. Evidentemente tienen un cargo, tienen una responsabilidad diferente por el trabajo que tienen, pero no dejan de ser ciudadanos, al igual que nosotros. Es que hay precedentes, claro, está ahí todo el sexenio de Felipe Calderón, donde si te encontrabas un militar, como dices, es porque había un problema. Está ahí los 43, Sí. donde ya dices, ay, ya soy estudiante y ya otra vez como en el 68 nos están haciendo la misma. O los estudiantes que fueron inculpados después de que los mataron, les pusieron armas a sus cuerpos encima y dijeron eran narcotraficantes. Exacto, esta superioridad que se le daba al ejército como sí son seguridad, claramente, son gente que está sirviendo al país en caso de que estalle una guerra, ojalá que no, que México sea neutral para toda la vida. Sin embargo, yo quiero denotar algo que es muy gracioso. Cuando sonó esto de la Guardia Nacional, yo no estaba aquí en el país. Cuando se empezaron a implementar más policías en el metro, cuando yo llego al país, me sorprendió porque te sentías un poco más seguro, con gente más capacitada, con gente que a lo mejor no estaba coludida con los ladrones, etcétera. Sin embargo, cuando sale que es que los van a el AIFA lo van a realizar los ingenieros militares, y empecé a escuchar comentarios entre amigos conocidos, es que los militares que saben de construir, ahí es una interrogante, decir, no sabíamos que los militares también estudian. A lo mejor solamente conocías a los médicos militares, porque es lo más común, lo que se requiere más. Sin embargo, no conocíamos esta faceta de los ingenieros militares. Y es un desconocimiento total de la población. Y el segundo tema que me interrogó fue que justamente cuando se empieza a anunciar quiénes van a construir el aeropuerto, sale una película que se llama Nuevo Orden. No sé si lo viste. Esta película súper chafa porque a lo mejor es una buena idea, pero no es un buen desarrollo ni una buena conclusión. Se da un golpe de estado por parte de los... Parece que es de los pobres y después parece que es de los militares. Entonces, es una película súper chafa porque tiene pies pero no tiene cuerpo ni cabeza. Ok, sí, de hecho sí la había escuchado. También fue muy criticada porque hay un sesgo en el que ellos hacen ver, incluso en sus trailers, que los pobres se vuelven locos y empiezan a atacar a la gente rica. O sea, ¿y qué pasa con el punto intermedio? Porque obviamente debe de haber gente que está en el punto intermedio. ¿Cuándo si eres pobre y cuándo no? Exacto. O sea, esa película no tiene nada que ver, simplemente como que da auge al miedo a la militarización. Okay. Como que el control por parte de los militares a los mexicanos. Porque ahí ya no importaba si eras rico, si eras pobre, si no tenías familiares o contactos en el ejército, pues ibas a ser controlado o manipulado. Y creo que no estoy diciendo que la hicieron para eso. Estoy diciendo que salió justo en el momento equívoco y la gente empezó a decir, es que si lo hacen los militares, ¿qué va a pasar después?
nos van a controlar, nos van a suprimir, etcétera. Y eso Ok. pasaba en mi grupo de trabajo, no sé cómo lo escuchaste tú. Fíjate que no había pensado en eso, ¿eh? Sí, sí. Los tiempos cuadraron muy bien. De hecho, eh, lo que sí te puedo decir, porque no he visto la película, pero lo que sí es que sí supe de ella, supe de todo el alboroto que se causó por la misma. Y la verdad, ya después de que surgió todo este alboroto, ni siquiera me dieron ganas de verla. Pero creo que pues si hemos visto a veces cosas más basura, pues me voy a dar la oportunidad de ver esta. Y sí, en esos tiempos lo que se criticó mucho fue precisamente eso que comentas. Aparte, creo que esta persona lo que intentaba hacer también era como crear esa narrativa de el racismo inverso, ¿no? O sea, a mí me discriminan por ser blanco. O sea, eso no Exacto. existe, o sea, ya se ha demostrado una y otra vez que es una falacia total y que pues, quien argumenta eso realmente simplemente se lo está sacando de la manga, ¿no? Porque pues, no hay que irnos ni siquiera lejos. El hecho de que en el tianguis te digan güerita, véngase para acá, güerita, ¿qué quiere, güerita? ¿Qué esto, güerita? Pues ya es como que te da a entender que hay un contexto tan arraigado que ni siquiera entendemos como de dónde empezó, no sabemos ni siquiera dónde iniciamos. Y tomamos ese güerita, como un privilegio y me siento atraído hacia ti porque me estás elevando como si fuera privilegiado. Exactamente. ¿O qué pasa con las mamás primerizas, no? Ay, tu hijo está bien güerito, qué bonito. Ya le viste los ojitos bien claritos, bien claritos. Ah, pero el niño morenito parece chango. Siempre va a haber eso. A lo mejor ni se lo dicen a las mamás directamente, pero pues yo sí he escuchado esos comentarios y sí me parece tonto porque pues los bebés son tiernos por naturaleza. Tú busca cualquier especie de animal en bebé y todas están pensadas en que en el momento en que son bebés son tiernos para evitar que tú lo mates. Exacto. La naturaleza es increíble. Te tiene que dar ternura y ya logró. Con eso ya aseguró un poquito más, un porcentaje extra de supervivencia ahí a su ecuación. Y volviendo a esto del clasismo y eso que dices, el racismo inverso, escuché ahí apenas les comparto el video, este tweet que decía, los pobres nos discriminan porque ellos sí tienen aeropuerto para ellos, pero nosotros no. Entonces, no eres digno de, de la AIFA. O sea, tú mismo te estás discriminando porque eso es para pobres. O sea, eso suena una Sí, reverenda sí, estupidez. sí, 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 ahí sí ya se volaron la barda con... Porque, o sea, ¿cuántos tweets no vimos? Y esa es la realidad de las redes sociales. O sea, a lo mejor son falsas, a lo mejor son bots, lo que quieras. Pero hay miles de personas que sí publicaron un montón de cosas. Y no voy lejos. Por ejemplo, la última que te mandé de este señor que publica Pedro Miguel, que dice, buenos días, hashtag AIFA. Y hay un montón de respuestas, de retweets que dicen, dejan entrar a pepenadores a la nueva central avionera. Ay, güey, ya se llenó de mendigos su bodega avionera. Ah, también es casa de indigentes. Y así, o sea, este está bueno. Este cara de ratero, ¿quién es? Es que para ponerlos en contexto también, bueno, a lo mejor hay oportunidad de poner la imagen, ¿no? También aquí en el video, Sí, pero, o sea, imagínense una foto tomada así por ti mismo, de tu rostro, con gorra, y la persona, acorde a los estándares de redes sociales, pues no está muy agraciada. ¿Por qué? Porque en primera no es güero. Porque si fuera un señor güero y con esa misma barba y esa misma gorra, no le dicen nada, amigo. exacto. Pero como es un señor moreno,
que la cuestión de la iluminación no la manejó bien también. Se ve muy, muy oscuro, con barba. Si yo lo veo en la calle, para mí es una persona perfectamente normal, pero desgraciadamente como lo vieron como está en el aeropuerto, ahí salió otra vez el clasismo de decir, híjole, es que este sí se ve bien raterote, ¿no? O ese mendigo, ese homeless. Ah, hay una anécdota que me pasó con un amigo que tengo que es whitexican, ese sí es whitexican, y él lo sabe, lo acepta, y me dijo una vez, es que no es que seamos racistas, bueno, sí, la sociedad nos lo impone, porque son aprendizajes empíricos que se llevan a cabo a través de tu familia. Sin embargo, él lo que decía es que son patrones. Son patrones porque sí, los whitexicans, como su nombre lo dice, son blancos, son gente privilegiada, entonces obviamente va a haber un patrón. Entonces, la gente que es discriminada son morenos, son feos vistos desde una sociedad políticamente correcta, son chaparros, o sea, son patrones que se repiten. Y él decía, es que no está mal. Lo que pasa es que olvidamos que esos patrones vienen de nuestra raíz. Exactamente, porque así como acabas de describir, pues es un mexicano. Exacto, o sea, nosotros no somos güeros, no somos altos, no somos de ojos de color. Obviamente sufrimos la invasión de los españoles y empiezas a crearse este mestizaje. Y si sabes un poquito de historia, Pues pues también se hizo con Estados Unidos, con Francia, exacto, con toda Latinoamérica. Y así hay cierto racismo en todas las partes de América debido a este mestizaje. ¿Y por qué sucede la independencia de México? Porque Miguel Hidalgo era mestizo y lo discriminaban. Y aquí fue el primero que le reclamó a los whitexicans, oigan, yo quiero ser yo como quiero seguir ustedes. teniendo mis privilegios, ¿no? Exacto, o sea, por eso empezó la independencia, debido al mestizaje y a la discriminación que existía desde antes. Entonces, Claro. no es algo que viene apenas, así como... Sí, no nos lo estamos inventando y como bien decía Alberto, o sea, esa descripción que él entregó, pues es la descripción de mi mamá, es la descripción de mi abuelito, de mi abuelita. ¿Cómo puede ser despectivo con esas personas? O sea, yo lo veo de esta forma, amigos. Si yo soy una mala persona con alguien que luce así, ¿por qué pretendo que no sean así conmigo? O con mi familia, que me duele más. O sea, si yo quiero que a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a quien sea, lo traten bien, sin importar su apariencia, entonces yo debo de hacer lo mismo, Es que ¿no? es un sesgo aspiracional. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo estamos en un nivel socioeconómico igual, idéntico, digamos, tenemos casa propia, tenemos auto propio, etcétera. Y el día de mañana yo doy un salto, un poquito más alto, a lo mejor compro un auto más chido, me alcanza, qué chido. Entonces, esta visión aspiracional nos dice que mientras más alto llegues, mejor serás. Entonces, yo como avancé y tú no, pues yo soy más que tú. Y así empieza la sociedad mexicana. O sea, me ha pasado hasta en la familia. Claro. O sea, a mí no me interesa ser más que tú, somos familia, realmente. O sea, ¿para qué? Pero si hay personas, incluso dentro de la familia, como dices, de que no, es que no te juntes con tu primo porque, ay, míralo, no se ha cambiado la ropa, Ajá, ¿no? o mira sus tenis todos sucios. Destruidos, sucios, ándale, Sus ni rotos, sucios, imagínate. sucios. ¿No? Sí, tienes O no se razón. baña, o cualquier cosa, lo que sea. Entonces, esa visión aspiracional es mala y a eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque todo este ruido que se hizo por el AIFA nada más denotó esta sociedad clasista que está escondida, que está privilegiada, que ahora que resulta que a los pobres
nos beneficia algo, ellos están enojados, ellos están contradiciendo lo que se está haciendo. Y justamente aquí voy a rescatar el tweet de Lili Telles, que después vamos a hablar de ella. Espero que en el siguiente, para que sea profundo, dice: en el próximo sexenio se revertirá ese decreto, acerca del decreto que dio del agua Texcoco Andrés Manuel. El NAIM ni siquiera está bien escrito porque le falta la C. El aeropuerto de la Ciudad de México. De la Ciudad de México será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder. El primer vuelo será a Canadá, como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con Estado de Derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. Y que voy a enfatizar: el símbolo de la aspiración. Hay un libro que se llama Modernidad Líquida, que es de Zygmunt Bauman, que quisiera que leyeran todos, y si no les voy a poner en la cita, pero hay una parte donde dice que el progreso es falso. Es esa larga mentira que sobrevive para que tú tengas esperanza y sigas con tus actividades con la meta de aspirar, sin interrumpir el camino de los que sí son privilegiados. Ok. O sea, el progreso es falso, amigos. Entonces, por eso, si vieron el video anterior, cerré con esa nota que decía que la arquitectura debía estar de acuerdo a su contexto social, económico y cultural. No sé qué piensas. Fíjate qué buen comentario acabas de hacer. Creo que a lo mejor todos pensábamos que, pues sí, iba a ser un gran cambio positivo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero pues también dejamos de ver como todo el contexto social que hay atrás de, ¿no? Ahora, sí hay mucha razón en que todo es aspiracional, pero ¿a qué quieres aspirar? Quiero enfatizar en detalles importantes que creo que a veces dejamos de ver. Si nosotros seguimos por una senda en la que exijamos más a la gente que decida hacer política y que se postula a puestos importantes dentro del gobierno, vamos a lograr que las cosas se saquen adelante, ¿no? Porque ahora la gente ya está más consciente. Hay medios de comunicación como las redes sociales, el internet en general, donde nos permitimos ver cómo en realidad están sucediendo las cosas. Un ejemplo de ello fue en las elecciones de 2012. Había muchas casillas que fueron reventadas, ya sea robando, quemando o agrediendo a las personas que iban a votar. Y todo eso te enterabas con videos que veías en redes sociales. Y entonces ahí despertábamos a la realidad que ya venía sucediendo muchos sexenios antes, donde el PRI decidía que ya sabía que iba a perder en tal casilla, vayan y róbensela, vayan y quémenla. ¿Y qué pueden hacer? Aunque agarren a esas personas, pues las podemos encarcelar, entre comillas, y allá adentro pues ellos igual se dan la buena vida, ¿no? Entonces, así como tú bien dijiste que es una falacia el progreso, también hay otra frase que dice, es en inglés y suena bien en inglés, pero la voy a decir en español porque me molesta que todo lo hagamos en inglés también luego. Es: aparenta hasta que lo logres. Y eso también es algo que se hace en esta plataforma de YouTube o en otras plataformas también, donde la gente publica cosas, sube videos haciendo referencia a un estilo de vida que no tienen, pero que aparentan. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que sí puedan pagarse ese estilo de vida, entonces ya lograron su objetivo. Por eso es el aparenta que lo tienes hasta que lo tengas. Más o menos esa es la idea. Y pues creo que, como bien comentas, Lili Telles es todo un tema por sí solo, porque quien no sepa, ella llegó a su curul dentro de la política gracias al movimiento de la Cuarta Transformación, gracias a Morena como tal,
y pues de un momento a otro pareciera que solo cambió la bandera y ahora sí mostró su verdadera cara. Y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Porque el juego de la política es muy complicado. De hecho, también por eso estamos invitándolos a que se queden a escuchar el siguiente capítulo en cuanto salga. ¿Por qué? Porque se va a hablar de la revocación del mandato. Es un ejercicio democrático que ya está dentro de la Constitución, pero que se va a volver letra muerta si no se utiliza. Y ese es un detalle muy importante porque hay definiciones que no conocemos y hay cosas que si no se usan simplemente desaparecen. Y pues creo que todos coincidimos en que Peña estaba muy bonito, era muy guapo, pero era pues un títere, ¿no? Nada más. ¿Y qué hubiera pasado si con este ejercicio de revocación de mandato hubiéramos podido cambiar la narrativa del país para lo que restaba del sexenio? No digo que hubiera sido mejor o peor, pero hubiera sido diferente. Con respecto al de Calderón, pues también inició una guerra, amigos, una guerra que en la ciudad siempre se aparentaba que no pasaba nada. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona de otros estados, fueron masacres. Imagínense que hubiéramos podido evitar eso con este ejercicio de revocación de mandato. La verdad, no veo por qué hay mucha gente que se opone. No lo entiendo totalmente, pero de igual forma ya lo platicaremos en el capítulo que sigue. Los invitamos a que busquen en este canal si es que ya está publicado, para que de igual forma podamos todos opinar al respecto. Y pues nada, creo que como conclusión con respecto al tema de esta inauguración de la primera etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA, creo que es un proyecto que puede demostrarnos si el camino o el rumbo de esta cuarta transformación en realidad va encaminado o puede ser un desastre total. No sé cómo lo veas tú. Esa frase que dijiste, sí la había escuchado, pero aplicándola a este momento, es una mala visión justamente a lo que es el primer mundo. No sé dónde dice que para ser primer mundo hay que tener infraestructura de primer mundo, cuando sabemos que el primer mundo es porque no necesitas más. Tienes vivienda, tienes alimentos, tienes trabajo, tienes dinero, Salud, seguridad, cultura. Y no digo que lo tengas a un nivel extremo, muy alto, pero hasta que no acabemos con los temas más importantes, como son la pobreza, la educación, la cultura, la salud aquí en México, pues son temas más importantes que un aeropuerto de primer mundo. O sea, hay que resolver y hay que objetar primero lo que se debe de atender. Y sí, el siguiente episodio va a tratar de la revocación del mandato, donde hablaremos un poco de estos temas que a lo mejor la cuarta transformación está tomando, a lo mejor no. Los invito, como Isidro, a que se queden y compartan este episodio porque va a estar muy interesante. Nosotros a lo mejor somos simpatizantes de AMLO, pero eso no significa que no lo podamos criticar. Eso es lo que está mal visto en la oposición, que sienten que aprobamos todo. Claro que no. O sea, la gente no aprueba todo. Simplemente, si te conviene, lo vas a apoyar. Si no estás de acuerdo, lo vas a exponer. Pero como bien decías, si antes lo exponías, ¿dónde terminabas? Claro. Aquí en el canal, ¿no? En cualquier canal, tirado en una bolsa. Y para concluir con este episodio del AIFA, quiero recalcar algo. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchos se quejaron porque el primer vuelo fue a Venezuela y como leí en el tweet,
esta Lili Telles quería ir a Canadá como progreso cuando sabemos que Canadá no es como lo pintan. No, para nada. Otro tema que vamos a hablar y profundizar. Sí, sí, quiero abrir paréntesis ahí. Hace no mucho, el primer ministro de Canadá invocó a los poderes superiores de su país para poder disolver algunas protestas que había en su contra por hacer obligatorias algunas cuestiones dentro de que empezaron con vacunación, traileros. Pero este movimiento social que estaba levantando la voz ya no solamente es de ellos y no es solamente contra la vacunación obligatoria, porque pues la gente en Canadá, la mayoría de la población canadiense está ya vacunada. Esos son los números que ellos mismos muestran, no lo digo nada más al aire. Y, o sea, el hecho de que Lili Telles haya hecho ese comentario, es como les decía, o sea, aspiracionista, sí, pero ¿a qué? O sea, Exactamente. Y podemos profundizar qué es el primer mundo, porque a lo mejor muchos desconocen qué es. Yo también, soy honesto, lo desconocí hace unos años. Yo pensaba que ser primer mundo es tener dinero cuando sí, ser rico. ser rico. O sea, si tú no eres rico, no eres de primer mundo. Y a lo que iba con esto de esas quejas acerca del primer vuelo a Venezuela, es a que el clasismo no solo se queda en el país, se va a la xenofobia, a esta discriminación con los venezolanos. Y no pasa solamente aquí, me pasó en Chile, cuando yo veía cómo discriminaban a los haitianos por ser negros, una historia que después les contaré. Entonces, toda esta cultura clasista, racista, es debido a un montón de influencias. Y qué lamentable que ahorita se vio frente al aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque casi casi decían, ay, el aeropuerto se llenó de mexicanos pobres. ¡Qué asco! ¿Cómo es posible? Eso no es de primer mundo. Más del 80% somos pobres y seguimos aquí en México, no es minoría la pobreza. Sí, la cuestión de la clase media es una total falacia porque en realidad no hay bloques definidos. Siempre te dicen, a partir de tanto que ganes, ya eres clase media, ¿no? Hay ciertos indicadores, pero pues no es una realidad, no es una realidad y la verdad es que la mayoría de la gente en este país gana menos de 10,000 pesos al mes. Mucha gente menos de la mitad de eso y tiene familia aparte. Sí, exactamente. Es una distorsión total acerca de las clases y los niveles socioeconómicos. Entonces, queda como reflexión esta discriminación que existe, este problema que se debe tratar para ser primer mundo, el momento donde yo no te discrimine a ti ni tú a mí por cómo me visto, por cómo me veo, este problema que no se acaba si tú vas a un Starbucks y yo voy al café de la esquina de la señora por mi guajolota. O sea, tú eres mejor, pero ¿quién lo dice realmente? Entonces, entre nosotros nos atacamos y qué decepcionante porque no deberíamos de hacer eso, somos mexicanos y justamente para eso se está haciendo este podcast, para tratar de erradicar el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque realmente somos iguales. Si el dinero diera una diferencia en cuanto a persona, a lo mejor ni viviríamos en el mismo país. Claro. ¿No? Un montón de temas que se hablarán y profundizarán después. Yo solo quiero que quede grabado aquí que el AIFA es una primera etapa, como dices Isidro. Tendremos que ver si es para bien o para mal. Es muy pronto para criticar eso. Sin embargo, es un buen inicio. En cuanto al progreso le llaman, repito, progreso es una falacia. Entonces, veamos los temas importantes y veamos las cosas que hay que resolver antes
que si hay un aeropuerto bonito o no. Claro, creo que si hay un problema de infraestructura crítico, tiene que ver más con salud y educación que con transporte. Pero bueno, eso ya será tema de otra ocasión. Agradecemos nuevamente que estén aquí escuchándonos. Si están en el carro, en la casa, lavando trastes, en el tráfico, bienvenidos sean todos. Y pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Recuerden, escriban un comentario y vamos a poder seguir platicando sobre el tema, tener interacción. Nos interesa mucho su opinión para poder seguir mejorando, no solamente nosotros, sino entre toda la comunidad que vamos a seguir formando. Recuerden que poco a poco estamos llegando a más redes sociales. De igual forma ahí esperamos su interacción. Van a ir viendo poco a poco distintas formas de comunicación con nosotros, con el proyecto. Y pues que sepan que están invitados a este nuevo canal que va a abrir en no muy poco tiempo Alberto, que tiene que ver ya más directamente con el tema de arquitectura. Los invitamos también a que escuchen esto. ¿Por qué? Porque no tienes que ser un erudito, no tienes que ser arquitecto para hablar en un canal o escuchar un canal de arquitectura. O sea, la idea es precisamente eso, que más gente conozca. Porque incluso, o sea, yo lo puedo decir, yo no soy arquitecto, pero gracias a las pláticas que hemos tenido, a la interacción, pues he logrado aprender y entender un poco más las cosas de lo que me rodea. Porque a lo mejor no lo sabemos, pero pues un arquitecto está metido en todos lados, en muchas partes de nuestra vida, de la forma en que nos transportamos, de la forma en que caminamos en la casa y fuera de ella. Siempre hay un arquitecto detrás. Entonces, ya les estaremos poniendo los links para ese proyecto. Y pues nada, cuídense mucho, ponle like, comparte, comenta y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.